Muy bien. ¿Cómo están? Qué bueno saber que estamos juntitos para leer un poquito, compartir un poquito. A los que se acaban de sumar, bienvenidos. Estamos en la moda que los que llegan mandan corazoncitos en el chat, así que si llegaste recién y no has mandado un corazoncito en el chat, te invitamos a enviarnos un corazoncito en el chat para saber quiénes estamos. En el chat les compartí las preguntas de reflexión que se compartieron, valga la redundancia, por el video que se subió a YouTube hace un ratito. Y como les decía, algunas de esas preguntas son para una reflexión más intrapersonal, más personal, y otras son para reflexión, pero también de reflexión respecto a lo que nos habla el texto. Así que, ¿cuántos pudieron ver el video? Ojalá lo hayan podido ver. Ahí nos siguen llegando corazoncitos. Gracias a los que mandan corazoncitos también en el chat. Ya, me terminé mi cafecito. Así que partamos. Primera de Pedro 4. ¿Quién sabe por qué Primera de Pedro 4? Yo les voy a decir por qué Primera de Pedro 4. Como ustedes saben, los viernes estamos estudiando Marcos. Sí, te puedes llevar el celular, que vienen a reclamar el celular propiedad de mi esposa, que pobrecita se lo robo siempre para hacer las transmisiones de Instagram porque el mío se pega fatal. Los viernes estamos viendo Marcos y el viernes pasado vimos el capítulo 5. En el capítulo 5 vimos varias cositas que ocurren y una de ellas es que Jesús va con sus discípulos a la ciudad de Gadarena y se encuentra con un endemoniado, el famoso endemoniado que cuando le pregunta quién eres le responde Legión. Legión era, ¿no? Sí. Estudiamos bastante sobre eso el viernes. Si no lo viste, puedes ver el video en YouTube. Ahora, dentro de las cosas que vimos muchas cosas interesantes, pero una de las cosas que dejamos ahí picando, justamente para ver hoy, es que cuando Jesús libera a esta persona que estaba bajo esta opresión demoníaca, luego los demonios se van a los cerdos se tiran al río, el pueblo ve eso, se arma un escándalo, sale el pueblo de la ciudad a ver qué es lo que está sucediendo y encuentran al endemoniado vestido, sentado y en su juicio cabal. Y ahí la palabra que ocupa juicio cabal, que se traduce como juicio cabal, hablamos de que esa palabra también era utilizada por Pedro cuando se refiere a la mentalidad que debemos tener nosotros como hijos de Dios para enfrentar los últimos tiempos. Y puntualmente, en el capítulo 4 es donde podemos ver eso, enfrentar los diversos sufrimientos que van ocurriendo en nuestra vida. Y eso es un poquito de los que nos compartió el Fenita en el video de la mañana. Mañana barra tarde, nos demoró un poco en subir, así que si no alcanzaron a verlo, terminando igual lo pueden ver. Lo voy a leer rápidamente, leámoslo juntos, vamos a leer los primeros versículos, pero vamos a profundizar más en los que continúan, aunque vamos a hablar un poquito por encima de los primeros versículos. Se los voy a leer, capítulo 4, entonces, de Primera de Pedro, del versículo 1 al versículo 8, vamos a leer. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro les dice: Cristo murió y venció al pecado. Estuvo dispuesto a ir a la cruz y aceptó el sufrimiento. Ahora ustedes deben tener esa misma mentalidad. Ahora empieza a desglosar un poquito más esa idea. Y dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, es decir, el deseo pecaminoso, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el tiempo que nos queda, no lo vivamos simplemente cumpliendo nuestros deseos pecaminosos, sino entendiendo la obra de Cristo, busquemos vivir por la voluntad de Dios. Basta ya
el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro les dice, ya tuvieron un tiempo en donde estaban lejos de Dios. Y estando lejos de Dios, experimentaron todos estos pecados. Pero ya no sigan así. Si Dios los libertó del pecado, no continúen con la misma vida. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y desilusión y os ultrajan. Y aquí el Feni nos hablaba de dos cositas. Por un lado, que Pedro nos insta a dejar el pecado y eso muchas veces nos va a traer sufrimiento en el sentido de que nuestra carne se resiste a dejar el pecado, nos cuesta dejar el pecado y cuando nos cuesta y sufrimos, ¿no? A veces sufrimos por cosas tontas, ¿no? No sé, no pasarse toda la tarde viendo Netflix y tener un tiempo de oración y tú lo piensas y dices, sí, bacán, voy a hacer eso, pero cuando llega el momento de hacerlo, como que cuesta, ¿no? Te voy a poner un ejemplo súper superficial, aunque obviamente hay otras circunstancias en donde seguir la voluntad de Dios sí nos trae mayores sufrimientos. Uno de esos ejemplos, que es el que pone Pedro en el versículo 4, es que a veces seguir la voluntad de Dios va a implicar que cambiemos nuestra conducta. Y cambiar nuestra conducta implica que muchas veces la gente nos va a rechazar o que les va a incomodar nuestra forma de vida porque vamos a cambiar nuestra perspectiva respecto a lo que es correcto y lo que no, y eso puede ofender a los demás, ¿no? Ah, claro, tú antes salías a tomar todos los días y ahora te crees el santito y no sales a tomar, no sé, y se enojan, ¿no? Y empiezan a tratarnos mal. Acá también recordemos que los cristianos de ese tiempo estaban sufriendo persecución por el Evangelio. Pero esta es un poquito la idea. También nos trae sufrimiento seguir la voluntad de Dios en el sentido de que muchas veces el mundo va a estar en nuestra contra y por ende vamos a enfrentar diversas dificultades, sea rechazo y marginación o incluso persecución y muerte. ¿Ya? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 5. Entonces, no te preocupes de que ellos estén, y ahora profundizaremos un poquito más en eso más adelante. No te preocupes de que ellos te rechacen a ti, porque en realidad están rechazando a Dios, y Dios también los va a juzgar por eso. Versículo 6. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Acá Pedro les recuerda, aquellos que murieron debido a la persecución, se les fue predicado el mismo evangelio. Y aunque ellos murieron en la carne porque el mundo los juzgó y terminaron asesinándolos, ellos viven en el espíritu porque creyeron el mensaje del evangelio. Y acá ya nos vamos a poner ya más detallito y ahí les voy a preguntar y voy a estar atento al chat. Como ahora estoy transmitiendo directo por la cámara, voy a estar bien atento, así que ojalá me escriban. Versículo 7, que es el que les comentaba al inicio. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Aquí me gustaría compartirles dos cositas. Y junto con eso, también les voy a decir cómo ustedes pueden ir profundizando sus estudios personales. Hay las palabras que ocupa el versículo 7 para decir estén sobrios o estén en su sano juicio, ahí depende de la versión que ustedes tengan, no se las voy a leer en el idioma original porque no sé ni cómo se pronuncia, ¿ya? Pero lo que significa es pensar correctamente, con mentalidad de seguridad, tener una perspectiva sobria que refleja verdadero equilibrio. Y hay un ejemplo que se coloca para la definición de la palabra para entender en qué contexto se utilizaba.
Y el ejemplo es el siguiente. Un cantante de ópera controla la duración o la calidad de sus tonos por el diafragma, que incluso controla nuestra capacidad de respirar y modera los latidos del corazón. Esto regula o aporta seguridad al cuerpo manteniéndolo adecuadamente controlado. Acá nos busca, nos insta a tener una mentalidad que controle nuestro cuerpo, controle nuestros instintos, que actuemos con prudencia. Y luego dice, déjeme leerlo aquí, y velad en oración. En el original, si lo traducimos así un poquito textual, lo que dice es, estén en sano juicio y sean sobrios hacia la oración o en la oración. ¿Ok? Y la palabra que ocupa para estar sobrios en la oración, la Reina Valera, por ejemplo, dice, estad sobrios y velad en oración. Pero como les decía, en realidad sería más como estén en su sano juicio y sed sobrios en la oración. La palabra que ocupa para decir la actitud que debemos tener respecto a la oración habla de libre de ilusión o de las influencias embriagadoras del pecado. Por ejemplo, como el impacto de la pasión egoísta, la codicia, etc. Es muy interesante eso. Es muy interesante porque nos llama a orar, pero orar dejando de lado estas cosas pecaminosas. Y vamos a encontrarle más sentido a estas palabras en lo que sigue después. ¿Por qué le vamos a encontrar más sentido? Porque justamente habla de no ser egoístas al final. Y de hecho, el versículo 8 los dice, ante todo, tened entre vosotros un amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto también nos pone un poquito en contexto. Y con esto ya empezamos a adentrarnos de lleno en el capítulo. Y es que los insta a tener la mentalidad de Cristo, esta mentalidad sobria, esta mentalidad que constantemente está velando en oración, pero les pone de base lo más importante, que es el amor. ¿Por qué? Porque somos parte de una familia, somos parte de un cuerpo, nos relacionamos entre nosotros. Recuerden que Jesús mismo lo dijo, los mandamientos más importantes. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Amar a Dios y amar a tu prójimo. La base de nuestras relaciones debe ser el amor, y el amor no es egoísta, ¿ya? Entonces también nuestras oraciones deben ser de la misma manera, es decir, motivadas en amor, buscando la voluntad de Dios y no con motivaciones egoístas, no una oración buscando solo nuestro propio bienestar. ¿Me van siguiendo? ¿Se escucha bien? También voy a agradecer si me van diciendo cada tanto si se escucha bien. Yo los voy a ir leyendo. Y si no me escriben, no los voy a ir leyendo. Pero escríbanme, que me gusta leerlos. Ahora, ya entramos, esto es más o menos lo que vimos durante la mañana. Ahora entramos de lleno a pensar, bueno, muy bonito esto de la mentalidad que debemos tener. Pero, hola Nayaret, hola esposa mía, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo llevamos estas cosas a la práctica? ¿Qué es en la práctica tener este tipo de mentalidad? ¿Qué es en la práctica enfrentar el sufrimiento? Hola Eric, hola Moira, hola suegrita. ¿Qué es enfrentar el sufrimiento con esta mentalidad? Entonces, partimos con el versículo 8, ¿no? Que debe estar nuestra mentalidad cimentada en el amor. Para profundizar de esto, o sea, para profundizar en esto, pueden leer 1 Corintios 13, que habla del amor. También les recomiendo comparar lo que dice 1 Corintios 13 con la definición del diccionario
que el diccionario da de amor. Porque cuando uno compara, es muy interesante decir eso, cuando tú comparas la definición del diccionario de amor versus la definición que da la Biblia de amor, te das cuenta de que son opuestas. Y uno se sorprende de eso, pero es cierto, los invito a hacerlo. Comparen, justamente, ¿por qué? Porque el amor del mundo, de hecho, ya spoiler si no lo han hecho, pero para que sepan por dónde va la línea, el amor que define el diccionario es un amor que busca el bienestar propio. Y la base de ese amor es ese. Si hay amor, si tengo bienestar propio. Si yo no estoy bien, entonces hasta ahí llegó el amor. Pero lo que nos enseña 1 Corintios 13 es otra cosa. Es que el amor es completamente desinteresado y busca el bien del otro, incluso sin preocuparse de que sea recíproco. Incluso sin preocuparse de lo que el otro hace por mí. Es un amor desinteresado. Ahora, vamos a ver qué nos dice Pedro y cómo esto se lleva a la práctica. Mientras, los invito a compartirnos en el chat. ¿Han pensado cómo este tipo de mentalidad se lleva a la práctica en nuestro día a día? Si lo han pensado, ¿qué ejemplos han pensado? ¿Qué situación tú puedes enfrentar y cómo la enfrentas para decir, esto es enfrentarla con la mentalidad que nos dice Pedro? ¿A alguno se le ocurrió algún ejemplo? Si se te ocurrió algún ejemplo, compártenlo en el chat para que vayamos también conversando sobre eso. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Parte al tiro con un ejemplo súper práctico de hospedar al otro, de ser hospitalarios para con el otro. Ahora, en estos días es poco probable que vayamos a recibir gente en nuestra casa, pero eso no significa que no podamos ser hospitalarios. Me gustaría compartirles el comentario que hace la Biblia. Les digo el tiro. Diario Vivir. Yeah. Diario Vivir es una Biblia que tiene comentarios. Hay diferentes Biblias con comentarios. Está la Biblia de Matthew Henry, la Biblia de Diario Vivir. Y en este instante no me acuerdo de otras, pero hay más. Y es muy interesante lo que coloca, porque dice: ofrecer hospitalidad cristiana no es lo mismo que recibir visitas. Cuando uno recibe visitas, el foco de la atención es la familia anfitriona. El hogar debe estar impecable, los alimentos deben estar bien preparados y ser abundantes. Los de la casa deben parecer descansados y de buen humor. Y esto me recuerda mucho justamente a mí cuando vivía en Argentina. Bueno, igual acá en Chile también me pasa, pero cuando viví en Argentina y venían los amigos de la familia, uno se esforzaba por dejar la casa limpita, por que haya comida, por estar todos duchaditos. Si yo no me duchaba en una semana, el día que venían invitados me duchaba porque no quedaba otra. Entonces me recuerda, seguramente a ustedes también les haya pasado algo así. Ahora dice, la hospitalidad en cambio se concentra en los visitantes. Sus necesidades tienen prioridad. Hay que darles un lugar donde estar, alimentos nutritivos, oído atento y aceptación. La hospitalidad puede brindarse en un hogar desordenado. Puede brindarse alrededor de una mesa en la que el plato principal sea solo una sopa. Hasta puede que un anfitrión y los visitantes realicen tareas en conjunto. Ofrecer la hospitalidad, no temo ofrecer la hospitalidad porque está demasiado cansado, ocupado o pobre para atender adecuadamente a los visitantes. Es muy interesante esto porque la hospitalidad se basa en buscar el bienestar del otro. No se trata de lo que dice, ¿no? De tener la casa ordenada, de que tú estés duchado, aunque te tienes que duchar. Por amor al prójimo, por favor, dúchate. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de
buscar el bienestar del otro. Entonces, una de las formas en que podemos llevar a la práctica este tipo de mentalidad de entender los tiempos en los cuales estamos viviendo es mostrar amor por el otro, ser amigo del otro, preocuparse por el bien del otro. Esto es independiente de con quién vivamos. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo están actuando con los que ustedes viven? ¿Se están preocupando y están tratando de ser hospitalarios? Pese a que quizás las personas con las cuales viven no son invitados. Quizás vives con tus hermanos, con tu familia, viven siempre ahí. Pero eso no significa que no podamos ser hospitalarios. Versículo 10. Otras cosas que les quería decir que se los iba a decir al inicio y se me fue también como consejo. En Google, si ustedes colocan Biblia interlineal español griego, Nuevo Testamento o Nuevo Testamento interlineal griego español, van a aparecer algunas páginas en donde van a poder leer esto, y hay puntualmente una que es de los primeros resultados que aparece, que es un PDF gratuito en donde está la Biblia y está la versión interlineal griego-español, la versión 909 y la versión Reina Valera 1960, en 3 columnas. Es muy interesante usarlo para tus estudios. Ahí puedes ver qué palabritas se ocupan en el original, qué es lo que dice el texto original. Lo bueno es que te pone la palabra en griego y luego el significado en español. Y si tú quieres profundizar, puedes copiar esa palabrita, colocarla en Google y te van a aparecer diccionarios bíblicos en donde tú le haces clic y te dice la definición y te da más detalles. Muchas de esas páginas están en inglés, pero traductor de Google ya están del otro lado. No es que necesitan entender inglés ni nada de eso. Hoy en día con el traductor ya están del otro lado. Entonces también los animo a usarlo. Es muy sencillo y miren, ya no necesitan hacer un curso intensivo de griego para poder conocer estas cosas. Están al alcance de la mano. Si no lo encuentran, después me pueden escribir y yo les paso los datos, ya las páginas puntuales. Qué bueno, César, que te haya gustado el dato. Versículo 10 y versículo 11. Vamos a ver qué más dice. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A todos nosotros Dios nos dio diferentes dones. Nos dio dones muy variados. Y me gusta como Pedro lo expresa, porque la multiforme gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Y Él tiene mucha gracia para con nosotros. Pero no solamente tiene mucha gracia, sino que expresa su gracia de muchas maneras diferentes. Y alguna de esas formas es dándonos a nosotros diversos dones. ¿Para qué? Para nuestra bendición personal, no, para bendición del otro. Entonces yo les pregunto, y también voy a estar leyendo si lo colocan o no, ¿qué dones tienen? ¿Saben cuáles son sus dones o no? A veces uno cree que simplemente los dones son tocar un instrumento, y si tocas un instrumento, qué bueno. Yo antes tocaba instrumentos, ya se me olvidó eso. Ojalá algún día pueda volver a retomar esas prácticas. Pero tenemos otros dones. Como hay gente que tiene el don de, aunque suene extraño, de escuchar, que son buenos para escuchar, son buenos para ser empáticos, son buenos para entender si una persona está atravesando un problema. Y a veces uno no considera eso como algo que puede hacer un don del Señor o que puede ser de bendición para la iglesia. Pero este tipo de cosas también Dios las utiliza para que nosotros podamos ministrar, para que nosotros podamos relacionarnos entre nosotros.
no sé si mi capacidad de decir tonteras muy rápido y hacer reír a la gente se pueda considerar dentro de esta lista. Ojalá sí. Eh, ahora, ¿dónde pueden estudiar más de esto? Si alguien me puede ir anotando los versículos paralelos, yo se los voy a ir agradeciendo. Les voy a anotar que respecto al amor, es 1 Corintios 13. Ahora, respecto a los dones, si quieren profundizar y entender un poco mejor esto, pueden leer 1 Corintios 12, el capítulo anterior al capítulo 13. Habla justamente de que los dones provienen del Señor y que deben ser usados para bendición de la iglesia. Entonces, estemos pensando, Señor, ¿qué dones me diste? ¿Y cómo estoy usando esos dones para bendecir a las personas con las cuales me encuentro? ¿Los estoy compartiendo con las personas que vivo? ¿Los estoy compartiendo con ellos? ¿Los estoy compartiendo con mis hermanos en la iglesia? Y hoy en día podemos ver a través de estos medios que no necesitamos estar presencialmente necesariamente para expresar nuestros dones. Versículo 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Otra cosa, aparte, antes de hablar de estos versículos, si a alguno se le ocurre también otras partes de la Biblia que hablan sobre estos temas y quiere compartirnos también en el chat esos versículos, también puede hacerlo y estaremos todos muy agradecidos, así crecemos entre todos. Pedro les dice en el versículo 12 y 13, la iglesia estaba sufriendo persecución. Y les dice, no se sorprendan de que estén sufriendo persecución. O sea, como algo novedoso. Y nosotros también debemos tener eso en mente en estos días, en donde hay sufrimiento en el mundo, donde parece todo estar muy convulsionado. Pero esto tampoco nos debe sorprender. No debemos sorprendernos de los sufrimientos de la vida. Debemos recordar las palabras que Jesús nos dio. Déjenme ver si anoté en dónde estaba. No lo anoté. Pero debemos recordar lo que Jesús dice. En el mundo tendremos aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Pedro, justamente es eso lo que les dice, de que cuiden sus pensamientos, de que no les sorprenda cuando les venga el sufrimiento, sino que se gocen en el sufrimiento. Claro que esto está en el contexto justamente de la persecución, cuando viene sufrimiento debido a que el mundo nos rechaza por seguir a Cristo. Pero en general, en el mundo tendremos aflicción y nos enfrentaremos con diversas adversidades. Pero cuidemos nuestros pensamientos. Y recordemos el versículo 1 que dice primera de Pedro, el capítulo 4. Todo parte con lo que Jesús hizo por nosotros. Y es gracias a la obra de Cristo que nosotros tenemos libertad. Ahora, yo les pregunto, oye, acá voy a ver, primero si me están escuchando y segundo, si me escriben o no me escriben. Aunque hay un poco de delay, pero no importa. Voy a esperar un poco. ¿De qué formas prácticas y traten de escribir ejemplos concretos que se les ocurra para cuidar nuestros pensamientos? ¿Cómo uno cuida los pensamientos? Yo les voy a dar algunos ejemplos, pero me gustaría leer de ustedes algunos ejemplos también. Ojalá a alguno se le ocurra y como les digo, salimos bendecidos todos.
A ver, ¿de qué formas prácticas podemos proteger nuestros pensamientos? Estar velando por esto. Una de las formas es orar, relacionándonos con Dios, buscando eh, a Dios en oración, estar velando, como Pedro nos dice, la tengo con Pablo, como Pedro nos dice en los versículos anteriores, estar velando en oración, estar intencionadamente orando y orando y orando y buscando al Señor. ¿De qué otras formas prácticas? Leyendo la Biblia. Leer la Biblia nos ayuda a tener la perspectiva correcta de las cosas que pasan en nuestra vida, porque nos ayuda a ver cómo Dios hace las cosas. ¿Quién es este Dios que hace estas cosas? Y eso nos ayuda a tener la perspectiva correcta. Y podríamos decir que en sí cuidar nuestros pensamientos se basa en ejercitar las disciplinas espirituales. Ejercítate en la oración, ejercítate en la lectura de la Biblia, ejercítate en el ayuno, ejercítate en la alabanza a Dios. Estas disciplinas espirituales son las que nos ayudan a tener en mente la obra de Cristo, dónde estamos y hacia dónde vamos. Si quieren profundizar más en esto, pueden leer Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18. ¿Qué hay en Efesios 6, 10 al 18? Pablo nos habla de la armadura espiritual, que está un poco relacionado justamente con las disciplinas y con cómo nosotros enfrentamos los días malos, cómo enfrentamos los sufrimientos. Está relacionado con todo esto. De hecho, es curioso porque parte por el casco, el yelmo, si no me equivoco, que es de la salvación. ¿Y cómo proteges tú tus pensamientos con las tentaciones del mundo? Bueno, una de las formas es teniendo siempre presente la salvación de Cristo, porque la salvación es la que nos justifica, la salvación es la que nos da esperanza, la salvación es la que nos da consuelo. Entonces, de base, entender la obra de Cristo nos va a ayudar para enfrentar todas estas cosas. La Javita coloca: creo que está recordando la palabra, como dice en un salmo, meditar en su ley de día y de noche. Muy cierto, muy cierto. Y eso es interesante, eso, meditar. Meditar es esto que estamos haciendo, sentarnos y no solamente leerla, sino leer y reflexionar sobre esto, reflexionar sobre lo que la Biblia dice. Muchas gracias, Javita, que está escribiendo los versículos. Y de paso a mí me ayuda a saber que me están escuchando bien. Versículo 14 al 16. Veamos qué más nos dice Pedro. Si sois vituperados, ¿qué palabra es esa? Vituperados. Por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto nos habla un poquito de una de las preguntas, ¿no? De si el temor al sufrimiento nos está frenando respecto a tomar decisiones y o dejar el pecado. Y Pedro aquí les dice, oye, si tú sufres persecución o sufres rechazo por seguir a Dios, recuerda a quién están rechazando. No te rechazan a ti. Esto me recuerda mucho a lo que le pasó a Samuel en 1 Samuel 8, ¿no? Que Israel pide un rey y Samuel, que era el profeta, como que se siente, o sea, se molesta, pero también se siente rechazado él, como que el pueblo no lo quería a él como profeta. Pero Dios le dice, no, te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, no quieren que yo gobierne en sus vidas. Y esto también tenemos que recordar, cuando nos rechazan a nosotros, o cuando nos blasfeman, o dicen cosas en contra de nosotros, lo que están haciendo es rechazar y blasfemar el nombre de Dios, no a nosotros. Y nosotros debemos
alegrarnos, pero y esto es raro, ¿no? Porque ¿cómo te vas a alegrar de que la gente te rechace? ¿Cómo te vas a alegrar de sufrir persecución? Bueno, uno se alegra porque está sufriendo persecución, y ahora lo va a explicar un poquito mejor Pedro, a causa de Dios. Y Dios, en su momento, te recompensará por eso. Y nosotros estamos siendo bendecidos en ser dignos de poder predicar la palabra de Dios. Y si nos rechazan, como les decía, rechazan a Dios, no a nosotros. Pero nosotros estamos dando gloria a Dios con nuestras acciones. Ahora la pregunta es, ¿nos hemos enfrentado a situaciones así? ¿Y estamos dispuestos a dar la cara por el Señor? Y uno puede decir, que yo no sufro persecución. Puede haber casos en donde no sé, la familia, claro, haya rechazo por parte de la familia. ¿Cuál era el capítulo o el versículo donde habla Pedro? El que estamos viendo ahora es Primera de Pedro 4. Y después había dicho el de Primera de Samuel 8, aunque eso fue más como una referencia para entender un poco lo que decía. No sé si hablabas de eso. Si no hablabas de eso, me escribes ahí. Y me perdí con lo que les estaba diciendo. Bueno, porque sí, ¿en qué cosas a nosotros también nos pasa? Y les voy a dar un ejemplo que a todos nos pasa seguro. A todos. Bueno, no sé si a todos, pero a la mayoría. Que es predicar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros no quiere predicar el Evangelio? Porque no, que lata, que va a decir la otra persona, que por ahí se molesta, por ahí se siente ofendida, por ahí se siente discriminada, no, ¿cómo le voy a hablar a esa persona porque va a pensar que estoy loco? Y ahí se ve cómo en realidad es nuestra propia comodidad. No queremos sentirnos incómodos presentando el Evangelio, ¿no? Pero acá Pedro nos insta y nos anima a recordar la obra de Jesús y a estar dispuesto a predicar, a evangelizar, aún, y miren el ejemplo que estaban teniendo ellos, aún aunque eso significara persecución y muerte. Nosotros no estamos enfrentando muerte. Y estamos enfrentando una persecución, pero que más que física es una persecución, me sale cultural, pero la palabra que busco no es cultural. Es como más una persecución ideológica. Si a alguno se le ocurre una palabra mejor, también lo puede escribir. Pero entienden a qué me refiero. Más una persecución por los valores que defendemos los cristianos, ¿no? Y en ese sentido no nos rechaza la gente. Si quieren profundizar más sobre esto, pueden leer Lucas 6, versículo 27 al 36. Repito, Lucas 6, versículo 27 al 36. ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí Jesús nos habla de amar al prójimo y orar por quienes nos persiguen. Y de hecho no lo había leído, tenía que leer hasta el 17 y me detuve antes. Pero por lo que viene ahora, que se los leo, versículo 15 al 17. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Les aseguro que en lo primero, lo más probable es que no nos sintamos identificados, pero entrometerse en lo ajeno, ahí ya puede ser algo más en lo que sea más fácil caer. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esos son los versículos 15 y 16. Oye, si vas a sufrir, si vas a enfrentar sufrimiento, si vas a enfrentar rechazo y persecución, que no sea porque rompiste la ley, que no sea porque hiciste algo que está mal. Si en el mundo vas a sufrir aflicción, porque todos vamos a sufrir aflicción en este mundo, porque estamos en un mundo caído, tanto los cristianos como los no cristianos. La diferencia es que nosotros podemos sufrir, pero con un propósito mayor, y no simplemente sufrir porque estamos en un mundo caído.
sino sufrir por predicar el Evangelio. Entonces, si tú vas a sufrir por algo, que al menos sea por algo que valga la pena y no por algo que es consecuencia de nuestras propias acciones. Que no sea porque rompiste la ley, que sea porque estás predicando el Evangelio. Así que animémonos, y esto también es parte de, recordemos, es tener esta mentalidad y cómo llevarlo a la práctica. El evangelismo también es una forma de llevarlo a la práctica. Y ya vamos llegando al final, ¿eh? Vamos llegando al final. Versículos 17 y 19, se los voy a leer. Dice lo siguiente. Porque es tiempo de que el juicio de Dios, perdón, porque es tiempo, déjenme ver si anoté todo bien. Sí, claro. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál es el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y acá cita un versículo del Antiguo Testamento. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan bien. Y acá me gustaría compartirles el comentario que ponen en esta Biblia que les decía, Biblia de Diario Vivir. Otro dato muy bueno, hay una página de internet que se llama Biblia Todo, si no me equivoco. Y en esa página tú puedes leer la Biblia, tiene muchas cosas, tiene diccionario bíblico, tiene ahí también puedes buscar palabras en griego y te da la definición. Y esa página es buena porque tú puedes leer la Biblia en diferentes versiones y tiene Biblias también con comentarios. Es decir, está la Biblia con comentarios de Matthew Henry, la Biblia del Diario Vivir y otras tantas más. Entonces, si no me equivoco, es Biblia Todo. Si no, me avisan y yo después les paso la página. Es buena esa porque así, si no tienen esas Biblias con comentarios, igual pueden leerlas. Me gustaría leerles un extracto chiquitito de lo que pone los comentarios de esta Biblia y la Biblia con los comentarios de Matthew Henry, porque me parecen interesantes para estos versículos. Y con eso ya iríamos finalizando. El versículo 17 y 18, ¿no? Y dice, esta referencia no es respecto al juicio final, sino a la disciplina purificadora de Dios, como habla en Hebreos 12. A menudo Dios permite que las consecuencias del pecado sigan su curso aún con los creyentes. Él lo hace por varias razones. Por un lado, para mostrar nuestra potencialidad para pecar, para animarnos a alejarnos del pecado y depender cada vez más de él, para prepararnos a fin de que enfrentemos otra tentación aún más dura en el futuro, para ayudarnos a permanecer fieles y seguir dependiendo de él. Si los creyentes necesitan disciplina terrenal o juicio de Dios, ¿cuánto más recibirán los no creyentes? Si los creyentes con dificultad se salvan, gracias a la misericordia de Dios, ¿qué oportunidad tienen los que rechazan a Cristo? Y Matthew Henry coloca, verdad es que los justos apenas se salvan, aún los que proponen andar rectamente en los caminos de Dios. Pero esto no significa que el propósito y la obra de Dios sean inciertos, pero solo alude a las grandes dificultades y encuentros duros del camino, que ellos pasan por tantas tentaciones y tribulaciones, por tantas luchas de fuera y tantos temores de dentro. Si el camino del justo es tan duro, entonces, ¿cuán duro será el final del pecador impío que se complace en el pecado y piensa que el justo es necio por todos sus dolores? La única manera de mantener bien el alma es encomendarla a Dios por la oración y por la perseverancia paciente en el bien hacer. Él vencerá todo para la ventaja definitiva del creyente. Y esto se trata de actuar teniendo en mira nuestra esperanza y la obra de Cristo. Y es lo que le decía, en el mundo todos tendremos aflicción. La diferencia es que nosotros podemos estar tranquilos, porque Cristo venció al mundo.
Entonces, ¿de qué formas prácticas, como para ir resumiendo, podemos ejercitar nuestra mentalidad, la misma mentalidad que tuvo Cristo cuando fue a la cruz y la misma mentalidad que debemos tener nosotros para enfrentar estos tiempos finales y estos diversos sufrimientos que nos vamos enfrentando en la vida? Bueno, ejercitemos nuestras disciplinas espirituales, oremos, busquemos de Dios, pero no solamente nosotros solos, sino también con nuestros hermanos. Amemos a nuestros hermanos, sirvamos a nuestros hermanos, sirvamos de forma práctica a la gente con la cual estamos viviendo. Usemos los dones que Dios nos dio para bendecir a otros. Y recordemos la obra de Cristo, hacia dónde vamos, que en este mundo vamos a sufrir aflicción, pero nosotros vamos hacia la eternidad. Y lo que ahora sufrimos a causa del Evangelio se convertirá en gloria cuando Cristo venga a reinar. Ven que da muchas cositas súper como prácticas para tener en mente. Y también con los versículos que les fui dando, ustedes pueden profundizar un poquito más y tener en mente todo esto. Eso sería por hoy, básicamente. Quizás como comentario final, es interesante ver cómo Jesús libera al endemoniado de Gadarena y una vez que él es libre de su opresión, él pasa a tener esta misma mentalidad. Y nos refleja un poco a nosotros, de que nosotros sin Cristo estamos perdidos y no hay esperanza para nosotros, porque por nuestra propia fuerza no podemos. Pero cuando Cristo viene y nos libera, nos da una nueva naturaleza y nos da una nueva mentalidad. Una mentalidad que está dispuesta a dejar el pecado, una mentalidad que está dispuesta a enfrentar los sufrimientos, aún del rechazo, aún de la persecución, aún de la muerte. Una mentalidad que busca a Dios y busca amar al prójimo. Una mentalidad que tiene en memoria siempre hacia dónde va, cuál es la meta, la eternidad. Hacia allá vamos. Y el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos para poder llegar a esa meta. Claro, el camino es difícil y nos enfrentamos a sufrimiento y luchamos con diversas cosas. Es cierto, es difícil, pero tranquilos, porque Cristo ha vencido al mundo y en Él tenemos todas las cosas que necesitamos, todas las herramientas que necesitamos para enfrentar las adversidades y para entender y para tener una mentalidad correcta ante el sufrimiento. Esos, amados, era lo que tenía para compartirles hoy. Ojalá se haya escuchado bien, ojalá se haya entendido bien, ojalá les haya servido los versículos que les di, estudienlos, ocupen estas herramientas que les comentaba, la Biblia interlineal, el buscar el significado de las palabras originales que se ocupaban en la Biblia, el buscar Biblias en otras versiones o con comentarios. Después, si quieren más detalle, me pueden preguntar a mí, yo les puedo decir qué páginas son de confianza. Pero aprovechemos estos tiempos para buscar al Señor y buscarlo de verdad, pero no quedémonos en nuestra propia burbuja. Entendamos que los dos mandamientos más importantes son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Así que en sus casas también sean hospitalarios, amen a su familia, ténganles paciencia, ténganles amor, sírvanles, sean los primeros en levantarse para servir la mesa, los primeros en levantarse para quitar los platos, cosas prácticas y sencillas que podemos hacer para demostrar el amor a los demás. Eso, amados míos, por el día de hoy. Es bonito estudiar la palabra de nuestro Señor. Ojalá les haya gustado. Les mando muchos besitos, muchos abrazos. Si no están inscritos en nuestra base de datos, pueden hacerlo en la página de internet unioncristiana.cl/jóvenes/registro. Si quieren algunos resúmenes de los temas u otro tipo de material que tiene la iglesia, pueden entrar a la página de la iglesia unioncristiana.cl, ir a la sección de recursos y ahí pueden descargar las cositas. Hay varias cositas de los estudios bíblicos, prédicas en audio, que también están en Spotify ahora.
resúmenes de temas, ese tipo de cosas. Y creo que eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por sus saluditos. Muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like. No me acuerdo qué más se dice. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós, señores. Abracito.